Acoinva informa. Conversando con Estamos de vuelta con el economista Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras Trujillo, gran amigo de la casa. Quedamos con una pregunta en el blog anterior, Ricardo. Te preguntaba sobre cómo vamos a cerrar este año en materia inflacionaria y si es posible que nosotros caigamos en una hiperinflación. En un conversatorio que tuvimos muy cercano con Luis Vicente Lió en Caracas la semana pasada, en el marco de la Asamblea de la Cámara Venezolana de Consultores, indudablemente que Luis Vicente opinaba, y yo formo parte de ese acuerdo, de que en Venezuela estamos en una inflación de varios tipos. Tenemos una inflación de línea blanca, línea marrón, que ronda los 400%. Tenemos una inflación de alimentos que ya se acerca a los 200%. Tenemos otra inflación de otros elementos de la canasta que está en el orden del 60-90%. Lo que Luis Vicente afirmaba, y yo estoy de acuerdo, es que de continuar esta proyección inflacionaria, pudiéramos estar cerrando una inflación de muchísimo más de 200% al 31 de diciembre en promedio. Las amas de casa, cuando van al mercado, ya reciben ese impacto inflacionario y ellas mismas lo afirman, que todas las semanas, todos los días se incrementan los precios. Ahora bien, Nelson, vamos a una hiperinflación, un tema que los economistas lo hemos tratado de manejar con muchísimo cuidado, porque no somos profetas del desastre, no somos viudas de las contingencias. Ricardo, pero trata de explicarme o explicarnos a nosotros, la ciudadanía, en un término más manejable, más dirigible. Lo de la inflación. Lo de la hiperinflación, sí. Porque el televidente, muchos no manejan el tema económico, vamos a explicar. El tecnicismo económico, y con un ejemplo sería... Vamos a afirmar esto rapidito. Cuando nosotros vamos y compramos un producto de la dieta básica y está a 500 bolívares, pero la semana que viene ese producto está en 10.000 y después puede estar en 15.000 o está en 20.000 o está en 60.000 y vamos observando ese incremento permanente que va mucho más allá de un 40% intermensual. Estamos ante la presencia ya de un proceso inflacionario. Hay un término, Nelson, muy coloquial que utilizamos los economistas, es lo siguiente: en una economía normal vamos con los bolsillos llenos de dinero al mercado, Nelson, y nos traemos en muchísimas bolsas los productos del mercado. En una etapa inflacionaria e hiperinflacionaria vamos con el dinero en las bolsas que antes utilizábamos para el mercado las llenamos de dinero y el mercado lo traemos en nuestro bolsillo. Claritamente eso es un proceso hiperinflacionario. Necesidad cada vez mayor de dinero que tenemos en el bolsillo para poder comprar la mitad o la cuarta parte de los bienes. Ya Nelson lo estamos observando. Lo habíamos venido señalando que en los últimos 2 meses del segundo trimestre del año se iba a afianzar el proceso inflacionario. Lo estamos sintiendo, Nelson. Claro, las empresas ya lo estamos sintiendo, las amas de casa lo están sintiendo, todos los sectores lo estamos sintiendo. Ricardo, y todo esto también es por la importación, ¿no? Porque ¿en qué nivel están las importaciones ahorita en el país? ¿Y cuál es el rol que tiene el gobierno con las importaciones? Porque sabemos que tenemos una economía de puerto. Así es, mira, indudablemente que desde el año 2008 Venezuela, el sector privado público importaba un 25% de los bienes y servicios. Posteriormente, y a medida que se fue afianzando el modelo de socialismo del siglo XXI, que el gobierno ha ido afiancando en el proceso económico, hoy en día está rondando las importaciones del sector público en un 60%. Barclays, que es una empresa consultora de primer nivel, ha señalado que aunque no tenemos cifras del Banco Central de Venezuela, pero se han preocupado de buscar las cifras en los bancos centrales del resto de los países, Colombia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, y de ahí se han tomado los datos y en estos momentos el país está importando aproximadamente el 60% de los bienes y servicios
importados que recibe Venezuela. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿El gobierno tiene el dinero para seguir importando? El gobierno tiene el dinero, no tiene ese dinero suficiente. ¿Qué está haciendo el gobierno en estos momentos? Está administrando el dinero en primera instancia, está pagando la deuda. Caer en un default financiero en estos momentos en el país sería grave porque el poco petróleo que estamos comercializando a nivel internacional caería en el litigio internacional. Claro, eso sí ha tenido el gobierno que honrar. Claro, indudablemente. Y el resto de las divisas, el gobierno las está destinando a comprar, ya no en la misma cuantía que lo venía haciendo en años anteriores o en meses anteriores, y es por ello que estamos observando ese nivel de desabastecimiento, Nelson. Cuando observamos que no hay los productos de primera necesidad, es sencillamente porque el gobierno está comprando en menor cuantía. Y hay una cosa que hay que aclararle al país, a las amas de casa: los productos que llegan a Venezuela no se los venden los gobiernos extranjeros al gobierno nacional. Es la empresa privada brasileña, la empresa privada argentina, la empresa privada colombiana, la empresa privada chilena, la empresa privada china, la que está ofertando los bienes y servicios al país. Es decir, Nelson, en detrimento de la empresa nacional, el gobierno está fortaleciendo la empresa internacional. Bueno, pero sin lugar a dudas nosotros los empresarios seguimos apostando por Venezuela, seguimos trabajando. ¿Cuáles serían las medidas, Ricardo, urgentes en este momento que tiene que tomar el gobierno nacional en conjunto con la empresa privada para poder salir de esta crisis económica? ¿Y cuál sería ese mensaje que tú le darías al venezolano y a la empresa privada? Muy bien. Para que estemos en sintonía de que este país va a salir adelante? Mira, indudablemente que el sector privado, a través de Fedecámara, Consejo de Comercio, con Industria, ACOIMBA, ACIBO, la Cámara de Comercio de Trujillo y todos los gremios que a lo largo y ancho del país hacemos vida activa, hemos llegado a unos acuerdos importantes, se han contratado analistas al respecto. El Estado tiene que realizar 4 medidas urgentes para poder enrumbar la economía. En primera instancia, tiene que desmontar el tipo de cambio múltiple. Tenemos que ir a una unificación cambiaria, tenemos que irnos aproximadamente a un tipo de cambio que esté en el 160, 170 bolívares el dólar. En segunda instancia, tiene que desmontar los controles de precios. Eso es una realidad. Ahorita podemos ir a cualquier supermercado, las amas de casa, y vamos a observar que en todos hay leche líquida y puedes comprar la que quieras. Yo me compré en Barquisimeto ayer una caja de leche líquida, pero está en el verdadero precio, en el precio justo, donde el empresario logra cubrir sus costos y un margen mínimo de rentabilidad. Eso es lo que estamos buscando. Hay que desmontar los controles de precios para eliminar el desabastecimiento e indudablemente el incremento general de precios por la carestía de los productos. En tercera instancia, estamos solicitando el cese de las importaciones, el cese de las expropiaciones, estamos incorporando el cese de todas las medidas económicas que afectan el sector productivo. Por otro lado, y eso es importante señalar, tenemos que rescatar la confianza. Si no rescatamos la confianza, indudablemente que los capitales extranjeros y el capital nacional no va a apostar al crecimiento económico del país. Para rescatar la confianza tiene que haber información y transparencia. Así es, que es lo que no existe. Siempre hay una agenda oculta en la cual se nos presenta cada vez que el gobierno le viene en gana. Indudablemente que el empresario está presente, está permanente, está creyendo en el país. Somos empresarios que permanentemente continuamos invirtiendo, Nelson. Nosotros, nuestra función principal es fundamental, defender la libertad económica, defender la democracia, pero continuar creyendo en el país. Ha habido una gran sorpresa, Nelson, en estos momentos, es que hay un gran ejército de jóvenes empresarios, en tu caso es uno de ellos, de jóvenes empresarios que buscan y apuestan por el país y por el crecimiento. Todos los empresarios, Fedecámara, Consejo de Comercio, con Industria, las cámaras y todo y cada uno de los empresarios venezolanos, seguimos apostando a Venezuela, seguimos invirtiendo en Venezuela, seguimos creyendo en el país y seguimos siendo protagonistas conjunto con el pueblo en el búsqueda permanente del logro del crecimiento y el desarrollo de Venezuela. Buscamos la mejor empresa, somos empresarios, seguiremos siendo empresarios y en Venezuela aquí nos quedaremos para afianzar el nuevo país que siempre hemos deseado y que todos queremos.
Bueno, así es, Ricardo. Siempre vamos a estar aquí trabajando por una Venezuela mejor. El empresariado va a seguir buscando esos beneficios y ayudando al pueblo venezolano para así seguir haciendo un país muy próspero. Bueno, señores, este fue Ricardo Berríos. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Un placer, Nelson, un placer. Como siempre, esta es tu casa. Y bueno, este es el final del bloque. Gracias por estar con nosotros en Acoimba Informa. Conversando con... Agradecemos la participación del economista Ricardo Berríos, actual presidente de Fedecámaras Trujillo, por todos los interesantes comentarios y análisis en materia económica. Pero más adelante, en el siguiente bloque, veremos una entrevista que realizó el licenciado Nelson Monreal al primer vicepresidente de Fedecámaras a nivel nacional, Francisco Martínez. Así que les invito a que no se despeguen de nuestras pantallas porque tenemos más de su programa Acoimba Informa.